Antecedentes y orígenes, la comparación educativa a través de los siglos. Desde que hubo civilizaciones en el mundo, la educación como tal siempre existió y sus formas y prácticas diversas entre distintos pueblos. Lo podemos ver desde edades pasadas, donde los cazadores tuvieron que adquirir ese conocimiento y irlo construyendo para saber cómo cazar y también asimismo cómo hacer sus herramientas para cazar, y esto se les pasó a sus generaciones. También podemos mencionar que la educación comparada como disciplina, como expresión lingüística, surgió apenas hace 2 siglos. Un personaje destacado francés, Marc-Antoine Guillén. Y podemos mencionar antecedentes remotos. Desde los inicios, diferentes viajeros, filósofos, historiadores realizaban las comparaciones de la educación de los diferentes países que visitaban, ya sea en el área cultural, artística, y esto les permitía hacer comparaciones pedagógicas y metodologías de la formación. Así que desde la Edad Media ya se realizaban las diferentes comparaciones de los aprendizajes, con el fin de hacer sugerencias en la existencia de leyes y la elaboración teórica del surgimiento. Dentro de los antecedentes modernos podemos mencionar que se tienen las comparaciones en lugar entre las formas educativas de las civilizaciones marcada por las respectivas religiones. Pero a partir del Renacimiento, por la oposición del nacionalismo modernos, da más pie a las comparaciones y no a las oposiciones, ya que hubo una división entre las religiones. Entonces esto permitió que más bien se diera esas comparaciones. Vemos por el humanista Erasmo cómo construye conocimiento de todos los países visitados, esto permitiéndole hacer estas respectivas comparaciones. Podemos mencionar en este aspecto de la educación comparada de una creación de un modelo universal. Dentro de estos, en la búsqueda de un modelo superior que buscaban en la construcción vividas de todo lo que ellos habían visitado y habían visto. Hacer estas comparaciones de la educación para obtener ya sean tantas como oposiciones como diversas opiniones en una especie en búsqueda de un modelo más en el enfoque global. Entonces, este enfoque comparativo basado en la observación de la realidad, de lo que vivían, de lo que veían, y no en filosofías previas, sino se basaban más que todo en lo que habían observado. Estos historiadores nos cuentan que en cada época se dio un aprendizaje diferente, una metodología diferente, pero por cada observación que ellos hicieron en cada país visitado, esto les permitió dar esas opiniones y buscar esa metodología que les sirviera a cada uno en la búsqueda de estos siglos y buscando una mejor educación y una mejor metodología. Primeras aproximaciones. Es una manera de enfocar el estudio en el fenómeno educativo, conocimientos organizados, formas de practicarse en diversos países. Comparación, relación entre dos o más formas educativas. Es decir, la educación comparada consistiría en aplicar el método comparativo a la educación como lo caracteriza García Garrido.
Mencionaremos la educación. Muchas veces para alcanzar una individualidad propia se debe manejar con mucha precisión, ya que el terreno pisado es inseguro, como es el caso de la educación comparada. ¿Cuál es el objetivo preciso de la educación? Si hablamos de educación, esta tiene muchos significados. Ejemplo, acción de educar, importancia de la educación para la sociedad, necesidad de la sociedad, fenómeno social espontáneo. Es decir, cualquiera que sea el caso, debe ser autorizado por una institución pública, en nuestro caso el MEP, el cual designa un conjunto de sistemas de enseñanza. Otros significados podríamos mencionar: fulano es bien educado, eso es cortesía. Planes o programas de educación, eso son instrucciones. Haciendo una comparación de ambas, se deduce que en unos casos se trata esencialmente de un quehacer, un proceso, una interrelación, mientras que el otro se trata de un sistema, un conjunto de instituciones formalizadas y sujetas a reglas. Ambas presentan el aspecto humano, estructural, del fenómeno social llamado educación, en el cual se ha concentrado más en lo impersonal. Si hablamos de comparación, ¿cuál es el punto de vista formal desde el cual se comparará la educación? Fácil sería decir, los sistemas o formas de educación son el objetivo de una misma época o momento, pero es claro que se compara el mismo objeto o sistema en diferentes épocas. En resumen, la educación comparada es mucho más que una combinación, ya que resultan muy elásticas e inseguras, ya que se encuentran muchas posiciones subjetivas del estudioso o investigador, el cual tiene límites que se podrían encontrar, los del sistema educativo y lo que la sociedad reconoce. Pero ambas influyen en la educación, ya que seremos una sociedad que instruye, construye y destruye, mencionando que los diferentes investigadores verán algunos el futuro o situación actual, lo cual es cambiante o se basaron en la evolución histórica. Lo importante es fijar límites, ya que costaría abarcar un todo. El nuevo ambiente intelectual, surgimiento de la disciplina. En el siglo XVIII, en la segunda mitad, Europa fue el teatro de la verdadera resolución intelectual. Su fachada fue la enciclopedia de Diderot y Talleyrand, la cual apareció por más de 20 años. En el siglo XIX aparecen otras obras fundamentales para varias ciencias: anatomía comparada y gramática comparada de las lenguas indoeuropeas, y los autores de estos fueron contemporáneos del padre de la educación comparada, Mark Antony Jr., el cual llamaban curioso. Él tenía un afán por conocer todo. Seguidor de Robert Spencer, y estudió bajo el régimen de Napoleón, interesándose en los problemas y perspectivas de la educación. Estudió de cerca la obra de Pestalozzi en Suiza, unió ambas preocupaciones y abordó el bosquejo y vistas preliminares de una obra sobre la educación comparada en 1817 y plantea el concepto de ciencia en la educación, inspirado en Kubrick, con quien compartió Julien en Sociedad para el Mejoramiento de la Enseñanza, y en la cual construyó, pero luego cayó en el olvido varios años. Aproximación axiológica. Axiología
Hay que volver a preguntarse, ¿aprender para qué? Para satisfacer una segunda pregunta, tendremos que recorrer las distintas motivaciones humanas o profesionales que pueden corresponder a nuestro objetivo básico, la educación comparada. La primera motivación puede ser la simple curiosidad, llevada a un nivel superior, significa el gusto de saber, que es típico de la especie humana. Ahora bien, aunque la curiosidad o el ansia de saber sean indispensables como punto de partida para cualquier estudio fructuoso, no son suficientes para imprimirle una dirección precisa, y mucho menos en una disciplina que nació directamente orientada en la práctica. En un escalón inicial, el comparativismo en educación puede servir muy eficazmente a quien lo utiliza de forma individual para estar en condiciones de apreciar y evaluar con una justeza la educación de su propio país. Luego, ya con vistas a la acción, pueden también utilizarse como fuente de ideas de soluciones o de innovaciones educativas a fin de copiarlas o de rechazarlas. La educación comparada sirve para estimular el surgimiento de ideas propias, ya sea como adaptación o transformación de soluciones ajenas, sea como punto de partida de reflexiones que conduzcan a ideas originales. En este sentido, desde el planeamiento de la educación adquirió hace medio siglo Carta de Ciudadanía. Se ha servido de la educación comparada como instrumento esencial para aprender de la experiencia ajena en reemplazo de una experimentación que en este campo es imposible. Ya en un plano superior, la educación comparada es uno de los grandes instrumentos que pueden favorecer la comprensión internacional, ayudando a conocer y entender a otros pueblos. En fin, detrás de los grandes esfuerzos de investigación y reflexión dedicados en el último medio siglo del progreso de la educación comparada, se halla con frecuencia la aspiración de constituir una ciencia propiamente dicha, con clara identificación de su objeto, su orientación, su metodología y sus técnicas. Ambos objetos se refieren en referencia a cosas distintas, no hay comparación posible. Como la B, tenemos el tratamiento de los datos. Los datos brutos obtenidos mediante la recolección no son utilizados sin someterlos a un tratamiento o procesamiento que los transforme en verdadera información. También para esta elaboración se necesita algún modelo o esquema que sirva de guía, no considerando una lista ordenada de cosas por averiguar o variables, sino una estructura de relación entre los datos. Tales relaciones pueden ser de tres tipos.
primeras son las influenciadas causales que ejercen entre ellos los hechos analizados en un momento de periodo dado. Como la segunda, tenemos la relación diacrónicas, son las que se establecen idealmente entre factores o datos del mismo tipo considerados en dos momentos o periodos distintos. Y la tres, en las relaciones generativas, surge la combinación de los dos últimos. Sí, la explicación y interpretación. La explicación consiste, como es sabido en esta clase de una regularidad que vincula el hecho que queremos explicar a otros hechos ya conocidos. La interpretación va más allá de este aspecto fenomenal. Establece que intenta de aplicar en la realidad el mecanismo de separación comparada. En el caso de la educación comparada, estas operaciones mentales se sitúan en un plano más alto, en un segundo grado de abstracción, por lo que se pretende no meramente explicar e interpretar un fenómeno objetivo, sino precisamente la relación de ellos. Las preguntas complejas exigen para resolverlas no solamente establecer hipótesis singulares, sino los conjuntos coherentes de hipótesis singulares y la interpretación o comprobación de las teorías explicativas e interpretativas referentes al pasado y al presente. Son tales predicciones se fundamentan en la verificación los países con números diferentes no pueden estimarse como independencia de muchos otros factores nuevos distintos de integración. Será muy difícil que solo un investigador se base para la tarea de la educación comparada. En su sentido más pleno, es una fuerza, obra de equipos interdisciplinarios. Hay que aceptar que los interdisciplinarios no pueden hacer obra de solo investigadores. La educación comparada es una técnica real. Antes de emprender una sistematización de este conjunto, conviene completar dicha vía deductiva mediante una aproximación por la vía inversa, que podríamos llamar inductiva. Sería imposible de abarcar para este análisis la totalidad de la producción, aunque solo nos limitáramos a los últimos decenios. En este documento se abordó las 213 comunicaciones presentadas en el quinto Congreso Mundial de la Educación Comparada, celebrada en París en 1984 y provenientes de 54 países de Europa, las 3 Américas, de Asia, África y Oceanía. Pero, ¿qué descubrimos al examinar la totalidad de los trabajos en educación comparada? Que muchos de los que ocupan de ella no comparan nada. Gran número de los trabajos se limitan a exponer un problema educativo tal como existe en determinado país. Y tenemos aquí lo que podríamos designar como una comparación en la mente, el cual está convencido de que el lector mismo comparará la situación de su propio país con el estudio que le describe. La labor principal de valiosísimas instituciones, como desde 1934 la Oficina Internacional de Educación de Ginebra, hoy incorporada a la UNESCO, la propia UNESCO y el Instituto de Planificación Educativa de París, su otro Instituto de Educación de Hamburgo, sus subsedes regionales como las de Buenos Aires y Santiago de Chile, y una larga serie de organismos oficiales o privados de alcance mundial o regional, ya se trate de tendencias de la enseñanza de las ciencias de la evaluación del currículo, de una técnica como la del mapa escolar, del panorama educativo de América Latina o de otra región, de la educación y del cambio social, entre otros. Las obras propiamente comparativas se basan en una medida principal en sendas colecciones de este tipo de estudios puntuales. Esta comprobación de lo que son en realidad los estudios que se publican como educación comparada permiten entonces conceptualizar
con mayor claridad los límites o fronteras, que son todo menos rígidas, de esta área disciplinaria con sus muchas grabaciones. De todos modos, desde el punto de vista de la disciplina en sí y no de los autores, se observa una gran proporción de los estudios de casos nacionales y aún multinacionales. No pretenden ir más allá de la descripción. Casi todos los demás se ubican en un nivel explicativo y hasta interpretativo, apuntando así más expresamente a la construcción de una nueva ciencia.